Bienvenidos a esta nueva clase domiciliaria de prácticas en casa. Vamos a trabajar con cucharas para que todos tengamos en claro qué es lo que estamos refiriéndonos cuando hablamos de cuchara de sopera, cuchara de té, cuchara chiquita. Bien, como verán tenemos un muestrario de cucharas. Cucharas soperas de distintas formas, cucharas de postre y cucharas de té o café, ¿sí? Verán que los tamaños varían. Entonces, cuando la receta dice cuchara sopera, nos estamos refiriendo a alguna de estas dos. Cuchara de postre o cucharas o cucharitas, ¿sí?, de té. Entonces, estas medidas podemos usar siempre la misma cuchara, ¿sí? Debemos usar siempre la misma cuchara. Si elegimos usar esta, siempre va a tener que ser la misma en esa receta. Otra cosa es cuando yo cargo la cuchara, ¿sí? Yo puedo cargar una cuchara, esto sería una cuchara colmada, o poder hacer lo que se llama cuchara al ras, ¿sí? Es decir, que yo paso el reverso de un cuchillo para rasar la cuchara. Esto sería una cuchara al ras. Entonces, como podrán observar, las cantidades del ingrediente es diferente. Entonces, hay que leer bien la receta y interpretar lo que dice. Cuchara al ras o cuchara colmada. Bien, hoy también vamos a hablar sobre los distintos tipos de harinas. Nosotros estamos acostumbrados a, cuando vamos a comprar al súper, encontrar harina 3 ceros y 4 ceros. Todas son del mismo cereal, que es el trigo. Entonces, ahora vamos a mirar específicamente y vamos a comparar los distintos tipos de harina. Tenemos harina 4 ceros en este recipiente y harina 3 ceros en este otro recipiente. Estos dos tipos de harinas son harinas refinadas, es decir, que a la semilla de trigo se la peló, se le sacó el salvado y el germen de trigo y pasó por distintos tipos de molienda hasta que queden con distintos grosores. En el resto del mundo, en América y en Europa, tienen otra clasificación. Entonces, si ustedes buscan recetas por internet, tal vez vean que dice harina todo uso, harina 55%, harina de fuerza. Son las distintas clasificaciones que se usan en el resto del mundo para la molienda del grano de trigo. Entonces, en Argentina tenemos, por un lado, la harina 4 ceros. Esta harina es más blanca. ¿Sí? Vamos a hacer una comprobación que yo los invito a que lo hagan en casa. Es finita, parece enseguida mancha la mano, es blanca, bastante intenso, ¿sí? En cambio, la harina 3 ceros, si la ponemos al lado, vamos a ver que es un poco más gruesa, más color un poco más amarillento, amarronado, ¿sí? Y tiene otras propiedades, hay otras diferencias. La harina 4 ceros tiene menos cantidad de gluten en su composición y es la que se llama harina de repostería en las recetas de otros lugares. Y la harina 3 ceros, que es la harina que en Argentina se usa específicamente para panadería porque tiene mayor cantidad de gluten, que es lo que se llama en otros lugares del mundo harina de todo uso. Entonces, tenemos por un lado la 4 ceros, que es más blanca, más refinada, pero tiene menos contenido de gluten, y la harina 3 ceros, que es más oscura, deja los panes de un tono amarillento, cremoso, pero tiene mayor cantidad de gluten. Entonces, el pan conserva mejor su forma. Bien, por otra parte, tenemos en la semilla de trigo otras partes que se consumen, como ser la cubierta exterior de la semilla, que es el salvado, ¿sí? Que parece una cascarita, que tiene todas las vitaminas y los minerales, es muy buena para el intestino y mucha gente hoy consume mejor las harinas integrales que las refinadas. También tenemos, por otra parte, la semilla del grano de trigo completa, que es lo que sería la harina integral. Es decir, que la diferencia entre estas harinas sería su grado de procesamiento, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá. En esta harina tenemos todas
toda la semilla junta. Es decir, que tenemos estas tres juntitas acá. Faltaría el germen de trigo, pero no tenía. Entonces, la harina integral es harina completa porque tiene todas las partes de la semilla. El germen, el salvado, la parte de la albúmina, que es la parte blanca, y es mucho más sana para el organismo. También hay distintos grados de molienda. Esta que tengo acá es la harina integral extra fina, ¿sí? Hay de molienda más gruesa, depende del gusto de cada uno. Bien, yo quiero que observen bien cómo es la harina integral. Es decir, que está toda finita, tiene un color amarronado, no se pueden distinguir pedacitos de salvado, está todo del mismo color, es uniforme y tiene una coloración media marroncita clara. A veces en los comercios se vende como harina integral una mezcla de harina 3 ceros con salvado. Esto que tenemos acá, que lo acabamos de fabricar, no es harina integral, porque le están faltando un montón de las partes de la semilla que se le extrajeron para hacer la harina blanca y el salvado por otra parte. Entonces, a veces hay marcas en el supermercado que nos venden como harina integral esta mezcla de harina común y salvado. Bien, en la clase de hoy vamos a hacer grisines. Son esos palitos súper ricos que se pueden saborizar de distintas cosas. Pero entonces, como siempre, lo primero es ir a lavarse las manos y limpiar la mesa de trabajo. Para lavarnos las manos, cuando uno va a cocinar, lo ideal es usar jabón blanco, que no tenga perfume. Porque si amasamos con las manos después de lavarnos un jabón muy perfumado, es muy probable que ese perfume pueda quedar adherido a las vamos a vaciar toda la superficie de trabajo. Si tienen mesadas de mármol o de fórmica, usen alcohol con agua. Si tienen mesadas de madera, primero pásenle un poco de jabón solo y después alcohol. Hay que enjuagar bien, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado de no dejar restos de jabón sobre la mesada. Bien, vamos a hacer grisines entonces. Vamos a trabajar con la harina que tengan. Podemos usar 3 ceros o 4 ceros, en este caso no hay mucha diferencia. Lo que vamos a hacer primero se llama mise en place. Esto es un vocablo francés que se usa mucho en la gastronomía, que significa pesar y medir todo sobre la mesa antes de empezar. Entonces, para la receta vamos a usar 2 tazas de harina, de la que quieran, de la que tengan, común, 3 ceros o 4 ceros. Vamos a usar 8 cucharadas soperas de las grandes que estuvimos mostrando antes de aceite. Vamos a usar 1 cucharada de té de levadura fresca, media taza de agua y 1 cucharita de las chiquitas de sal fina, que yo se las voy a poner directamente a la harina. Acuérdense que la harina siempre se usa para disolver la sal, y la sal con la levadura son archienemigos, porque la sal controla la actividad de la levadura, y si la ponemos juntas tal vez la receta falle porque se mezclaron la sal con la levadura. Bien, entonces, ¿cómo se llamaba esto? Mise en place. Entonces vamos a empezar. Si se acuerdan en la receta anterior o la receta del pan, nosotros comenzamos, vamos a hacer poquita cantidad porque salen un montón, ¿sí? Hacemos un pequeño huequito, vamos a poner la levadura, que es poquita cantidad, y la vamos a poner en el centro sin disolver. Esto se llama método directo. Hoy hay muchas palabras nuevas, muchas palabras técnicas. Y vamos a disolver apenitas, no le vamos a poner toda el agua. Acuérdense que siempre el agua tiene que estar tibia, ¿sí? La levadura es como un bebé, no le gusta ni el agua fría ni el agua caliente, es temperatura mamadera. Entonces, disolvemos apenitas con un poquito de agua, ¿sí? Hacemos una pastita. Y contrariamente a lo que hicimos en las otras recetas, primero vamos a echar la materia grasa. En este caso estoy usando aceite. También se puede hacer con manteca o se puede hacer con margarina, pero estoy buscando cosas que sean de fácil conseguir, que se consigan fáciles y que tengan hijas. Entonces,
¿Qué es lo que logramos con este cambio en el orden de los ingredientes? Es que como el grisín es una galletita y necesitamos que sea crocante, lo que estamos haciendo es que la harina primero se envuelva con el aceite y después usemos el agua para lograr la masa. Entonces, ahora sí, le vamos a empezar a agregar un poquito más de agua hasta hacer una pastilla. ¿Sí? Hoy estamos trabajando con poca cantidad porque salen un montón. Entonces hacemos el bollito como venimos trabajando siempre. Pero acuérdense que primero agregamos la materia grasa, que es el aceite, y después le agregamos el agua, hasta hacer una masa linda para amasar como las que estuvimos trabajando anterior. ¿Sí? Recuerden que esta masa, como es una galletita que vamos a hacer, tiene que quedar un poco más dura que lo que habitualmente usamos para un pan. ¿Sí? El agua también funciona como un agente de control de la consistencia de la masa. Y eso también se va a ver reflejado en la calidad de la miga. Si la masa es muy dura, la miga va a ser dura. Si la masa es muy blandita, la miga va a ser muy blanda. Entonces, una vez que tenemos la masa ya integrada, no se pega tanto a la mesa, tampoco es un pegote, ¿sí? Vean la consistencia que tiene. Hay que trabajarla hasta que quede pareja y amasada y que empiece a desarrollarse el gluten. Bien, otra manera de trabajar la masa es usando un palo de amasar. Esta acción de estirar y doblar se llama sobar. Y esto sirve para estirar las fibras de la harina con el gluten, estirarlas, ¿sí? Y lograr una masa súper lisita. Así que también esta acción la vamos a hacer. También se usa esta acción para hacer hojaldrados, ¿no? Pero no estamos haciendo un hojaldre. Pero sí nos sirve el palo de amasar para integrar la masa y dejarla más suave y lisita. Vamos a estirar la masa unas 3 o 4 veces y ahora es momento de dejar que la levadura empiece a trabajar. Hacemos un rollito, la dejamos en un lugar tibio por lo menos media hora. Bueno, vamos a tomar la masa que ya descansó. Como verán, no leudó demasiado, no es una masa de pan ni como la rosca, porque tiene muy poca cantidad de levadura con respecto a la harina y además tiene bastante más cantidad de materia grasa, o sea, la proporción es mayor, entonces hace que las masas no leuden tanto. Igual en una galletita no necesitamos mucha miga, donde tendríamos que aumentar la levadura, sino que necesitamos que sea delgada y crocante. Entonces, yo la voy a saborizar con un poco de provenzal, de condimento para pizza, con orégano, con ajo, con queso, con lo que más les guste. Le ponemos un poquito y ahora vamos a estirar la masa con el palote para que se pegue el condimento y hacemos unas tiritas finitas de masa. Bueno, vamos a dejar la masa bien finita, ¿sí? Van a ver que la masa es elástica y cuesta un poco estirarla porque es dura la masa, no es una masa muy tierna. Entonces, la vamos a estirar bien, que quede delgada y ahora sí, vamos a cortar de la forma que queramos. Podemos cortar con cuchillo, filoso, no con el serrucho, o con la ruedita de pizza, si la tienen, también. Entonces, podemos cortar de la forma que quieran, más gruesos, más anchos. A mí me gustan finitos, entonces los voy a hacer finitos. ¿Sí? Cortamos toda la masa. Si los quieren hacer todos igualitos, cortar una franja y después cortan bastoncitos. Vamos a sacar estos. Y después cortan bastoncitos igual. Si no tienen ruedita, no tienen ganas de cortar, toman trocitos de masa y hacen viboritas. Esto es trabajo para los niños. ¿Sí? Hacen palitos hechos así como rodillos finitos. Cualquiera de las dos opciones sirve para ello. Quedan ricos igual y les va a encantar y rinden un montón de palitos. Luego vamos a colocar los palitos en una bandeja previamente aceitada, pero con una servilleta. No le vamos a poner un chorro de aceite, vamos a mojar una servilleta y vamos a poner los palitos, uno al lado del otro. No crecen mucho, no tienen mucho leudado, no necesitamos que estén muy separados, con que los pongamos a esta distancia es más que suficiente
y cuando lo ponen en la asadera vuelvan a estirar, van a ver que la masa es súper elástica y lo pueden estirar sin que se rompa. Y le completamos la masa y ahí lo llevamos a un horno caliente durante 10-15 minutos hasta que queden sequitas. Tienen que hacer crush. Bien, también podemos hacer distintas formas artísticas, un poco más artesanales, con nuditos, con forma de cuchara, que lo que hice fue usar una cuchara de molde y pasar el cuchillo, con forma de torzada, largos, mucho más largos. Bueno, depende del evento que ustedes quieran usar los grisines, para qué ocasión, es la forma que le puedo dar. También lo hice con harina integral, que es la misma receta reemplazando por harina integral en vez de con la harina común que hicimos recién. Y hacemos el mismo procedimiento, estiramos, ¿sí? Damos la forma, cocinamos en horno caliente por lo menos 15 a 20 minutos. Bueno, así que bueno, acá tenemos los grisines listos, sacaditos del horno. ¿Ven? Toda esta cantidad sale de una sola receta. Y acá tenemos distintas formas, la cuchara, los que tienen nuditos, los más cortitos. La prueba del grisín es que yo tengo que escuchar este sonido. Ese crack es la prueba de un grisín bien hecho. Esto se conserva en un, si duran, en un frasco cerrado. Lo peor que le puede pasar es que se humedezca con la humedad del medio ambiente porque se ponen blanditos. Así que bueno, espero que los hagan. Los dejo en casa a que sigan cocinando y aprendiendo cosas ricas. Quédense en casa y a cuidarse todos.